yo la entiendo hoy en día, es algo diverso en sus conceptos metodológicos. Hay que explicar que yo me formé prácticamente en tres escuelas distintas de arqueología, si se puede hacer así. Yo tenía un profesor en la Escuela de Arqueología del Cercano Oriente, el profesor Hartmut Kühne, que excavó y todavía excava, creo, en Siria, que nos explicó algo que me parecía muy interesante como concepto del arqueólogo. Él nos explicó que somos un tipo de policía, detective o bombero del pasado. O sea, nosotros no somos gente que nomás vea el objeto en una vitrina y piensa a filosofar sobre un objeto. No, que nosotros somos unos detectives policías del pasado. Estamos mucho más vinculados a una ciencia tal vez natural, que vemos fenómenos que nosotros podemos detectar en el campo, por ejemplo un incendio de una casa, y investigar las razones de este incendio, ¿no? O un abandono de una casa, ¿no? Como tal cual venga hoy día un bombero, los bomberos luego también después de un incendio van a investigar por qué se ha encendido la casa, ¿no? Donde de repente se ha encendido petróleo, qué sé yo. Y nosotros así aprendimos con él también trabajar de la misma forma, ¿no? En el caso de investigaciones de asentamientos o también de manera regional, ¿no? Nos llevó al campo a prospectar en Turquía y era un gran maestro que nos enseñó a comportarnos como buenos investigadores y siempre sobre un fundamento y sobre una base de datos que nos permite interpretar contextos, interpretar. O sea, la arqueología para mí, y así como yo la aprendí, es una disciplina interpretativa. O sea, nosotros nos vamos a guiar también con analogías, pero no a la vaga, es decir, jalar analogías de contextos geográficos muy aislados o de tiempo históricos muy aislados, sino siempre guiándonos por líneas claras que nos ha definido Umberto Eco como historiador, ¿no? Cómo deberíamos aplicar una analogía. Pero sobre todo también el material arqueológico habla, no es así que no habla, que mucha gente nos quiere decir. Si un arqueólogo vaya al campo, tiene que aprender a recurrir y colectar datos de diferente tipo, objetos, ¿no? Arquitectura, rasgos, elementos diversos, para luego interpretar contextos, ¿no? Y muchas preguntas que tú al comienzo haces a tu sitio, ¿no? A tu cementerio, lo que sea, a tu sitio arqueológico, luego puede cambiarse por completo, ¿no? Tú vas a recolectar datos de otro tipo, de otro contexto, y de repente surgen nuevas preguntas o surgen respuestas a cosas que tú realmente no le has preguntado al sitio. O sea, esa es una gran base, y le respeto a este profesor Hartmut Kühne. Cuando vea esto en YouTube, mis saludos para él, y lo respeto mucho porque me ha formado bastante en este sentido. Por otro lado, también me formé en la Escuela Europea de Prehistoria, y ahí un gran maestro ha sido el profesor Bernhard Hensel, y este señor también ha dejado un profundo impacto porque él me ha enseñado algo muy importante, entendiendo la arqueología como una disciplina interpretativa, que es la interpretación y la argumentación aditiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo quiero resolver, por ejemplo, un problema, el origen del Estado en la sociedad Lima, nunca nomás puedo solucionarlo en base a un solo elemento, por ejemplo, patrones funerarios, sino para hacer una interpretación densa y profunda, tengo que revisar todas las categorías que yo como arqueólogo tengo a la mano. Patrón de asentamiento, organización interna de un asentamiento, ¿no? Tamaño de residencias, o sea, la arquitectura, patrones funerarios, la producción de artefactos o objetos, o sea, el mundo de la cultura material, ¿no? O sea, varios elementos. De repente también te puede ayudar la iconografía, o sea, pero en realidad tengo que armar una interpretación
aditiva, o sea, una argumentación fuerte y verlo y comprobarlo en varios lugares. Y él, como profesor también en su época, porque ya está jubilado, nos enseñó en el instituto muchas cosas muy interesantes, de un discurso muy profundo, un poco en contra a la corriente norteamericana, que es temas que de repente ayer en el taller también expliqué un poquito que son interesantes, son el tema migraciones, por ejemplo, ¿no? Que ya no es un simple concepto como lo ha planeado Cosina en su época, que los objetos en sí hablan sobre el movimiento de grupos sociales de un lugar al otro, sino él empezó a enseñarnos una profunda discusión sociológica, arqueológica sobre las problemáticas que en este caso son migraciones. Él nos enseñó que arquitectura, por ejemplo, es un portador de información e identidad social muy fuerte, ¿no? Es difícil de explicar esto así en una respuesta corta, pero el impacto que yo recibí, entender qué es el ser humano y qué relación tiene con arquitectura, con patrones funerarios, cómo se refleja, y también revisando obviamente fuentes etnográficos. Le debo en gran parte a este señor, a Bernard Hensel, también mis saludos en cuanto él me ve en esta entrevista aquí en YouTube, ¿no? Entonces la arqueología para mí ya es una disciplina que en gran parte se ha aislado mucho de la historia del arte, o que es un simple anexo de la antropología, sino es una disciplina realmente donde nosotros nos formamos como detectives y descubrimos la historia, no solo, sino también la prehistoria. Y con esto que descubrimos en la prehistoria, podemos ahí revisar y contrastar fuentes históricos, etnográficos. O sea, yo ya no soy una hincha de una, digamos, arqueología andina que presenta ideas de que hay un origen de una cultura andina y que se lleva hasta el incanato, sino el desarrollo de las culturas es diverso, es complejo, sí hay un desarrollo social o una evolución, cierta adaptación, ¿no? O sea, también lo que Binford siempre habló es muy importante, y por mis últimas investigaciones más y más admiro a Binford por el concepto que él tenía, y otro como Salin sobre grupos como cazadores recolectores, porque hoy en día en este siglo XXI estamos en una época muy grande donde muchos conceptos sobre cazadores, recolectores, sobre las épocas arcaicas o mesolíticas se cambian en base a los grandes hallazgos en Turquía, en Göbekli Tepe, en base también a los hallazgos que se hacen en Perú, por ejemplo, que es espectacular, pero también en la China. Entendemos que estas sociedades son mucho más complejas. Primitivo, ese es un insulto frente a unos grupos simplemente organizados como pescadores, recolectores, cazadores, ¿no? Entonces eso es algo nuevo, muy interesante, donde tenemos que aprender también a través de la etnografía, con grupos como los Kun en África, cómo estas sociedades se organizan y están perfectamente adaptados a su medio ambiente, ¿no? Y a su realidad social. O sea, no hay una definición simple sobre la arqueología, pero yo creo que hay que entender que la arqueología es la herramienta principal en entender nuestro pasado prehistórico, ¿no? Y muchas veces hoy en día entra incluso a las épocas históricas para realmente traer un contraste en base a los desechos, en base a la evidencia material, un contraste a las fuentes históricas, ¿no? Porque en las fuentes a veces hablan los leones, pero no la presa, ¿no? Entonces el arqueólogo tiene la gran posibilidad también ahí contrastar, ¿no? Con la realidad histórica que a veces se transmite.